Listo, ya va a empezar la transmisión en vivo. Buenos días, esta es la presentación de elementos básicos de la metodología de SABA. Muy buenos días. Hoy es 2 de junio de 2020 y es una emisión más de estas semanales que hacemos para mostrar los elementos básicos de nuestra metodología. Yo soy Salvador Borrego y quien nos está apoyando en el manejo del material es Paula Borrego, mi hija. Los dos al frente, pues, de nuestra empresa SABA Consultores, que viene desde 1987. Empezamos, pues, la presentación de esto. Y yo les voy a pedir a quienes nos siguen por Facebook que si tienen preguntas, las escriban. Yo estaré al pendiente de la transmisión, ¿sí? Y estaré al pendiente, pues, de las preguntas y con mucho gusto les daré respuesta. Y si desean participar de manera directa, los que nos estén viendo por Facebook, les pido que manden un correo a saba@sabaconsultores.com para pasarles la liga y que se puedan de ese modo incorporar a esto, ¿sí? Por lo pronto, bueno, aquí estamos. Nos acompaña nuestro buen amigo Jaime Antonio Solís, el doctor, y pues es un gusto. Empezamos pues con esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual estamos en este momento abordando este tema? Vemos la siguiente filmina, por favor. Y bueno, pues es esto, justamente este es el problema que tenemos. Las predicciones fallidas, que no es reciente, tenemos todo el siglo, todo lo que va del siglo, que ya son 20 años, con problemas fuertes con respecto a la confiabilidad en las encuestas. Han perdido mucha credibilidad y entonces tenemos situaciones como las que ilustra esta siguiente caricatura, donde ya no nos estamos preguntando qué candidato va a ganar la elección, sino cuál de las encuestas irá a acertar. Esta situación, pues, de hilaridad que ha generado una disciplina que fue muy apreciada, muy sólida. Oye, nomás no necesito estarlo viendo. Durante los 80s, fue una sorpresa, pues, que nos trae el nuevo siglo. Aunque al final del anterior ya se apreciaban algunas de estas cosas. Sí. Nosotros esto lo hemos visualizado desde 1993 y hemos trabajado en el desarrollo de una metodología. Hemos publicado 4 libros, aquí les muestro 3 de ellos. El primero fue en 1997. Después se hizo recientemente una segunda edición y es Más allá de la encuesta política. Le dimos seguimiento al proceso electoral del 2006 y publicamos un libro de 450 páginas, que tenemos aquí, Crónica de una sucesión presidencial. Y esta crónica muestra la evolución del proceso desde 3 años antes de la elección. Es algo interesante porque en aquella época el presidente Fox decidió adelantar el proceso. Él declaró, pues, que ya iniciaba la sucesión y entonces tuvimos una situación pues, de mucha anticipación y arrancamos nosotros las mediciones. Entonces se narra en este libro todo ese proceso que es histórico, ¿sí? Despeja muchas dudas y todo esto, pues, a la luz de nuestra metodología. Estaba pendiente, sin embargo, escribir de manera sencilla en qué consiste nuestra metodología. Y recientemente publicamos este otro libro, Los monitoreos y cartas de navegación política del SABA. Estamos entonces ¿en qué condición? Pues en la condición de mostrarles una metodología muy madura, ¿sí? Que ha evolucionado desde 1993 hasta la fecha,
y que ha generado lo que nosotros llamamos nuestro sistema de evaluación y previsión política, ¿sí? Entonces, la idea aquí es establecer de manera muy simple en qué consiste nuestra metodología, o sea, la esencia de nuestra metodología. Seguimos. Bien, una aclaración, porque a veces cuando criticamos las encuestas da la impresión de que al criticarlas estamos diciendo que de plano tenemos que olvidarnos de ellas. Y bueno, no se trata de eso, ¿sí? No se trata pues de anular las encuestas. Hay una razón fundamental por la cual eso no se puede hacer, ni se debe de hacer, ¿sí? Al rato abundaremos en ese tema, pero lo que en este momento queremos señalar es que de lo que se trata es de darles algún ajuste para poder seguir teniendo en la encuesta el recurso metodológico que nos ha permitido asomarnos pues a cómo está pensando la gente. La siguiente. Entonces, ¿qué proponemos? Un nuevo paradigma, ¿sí? Un nuevo paradigma para seguir la evolución de los procesos dinámicos. ¿Cuál es la condición para un nuevo paradigma? O sea, cuando hablamos de un nuevo paradigma, una condición básica es que contenga la anterior. O sea, de lo que se trata es de que nosotros generemos una situación nueva, pero que no renunciemos a la anterior. Aquí decimos pues que un símil directo que tiene esta situación de nuestros monitoreos con la encuesta es el que tenemos entre la fotografía y el video. Ustedes congelan el video, les queda la fotografía. Ustedes congelan el monitoreo, les queda la encuesta. Vemos la siguiente. La siguiente, bueno, aquí señalamos un poco la anterior, ¿sí? La siguiente. Muy bien. ¿Cómo empieza el problema? El problema que nos hace a los estadísticos asomar la cara, asomar la cabeza, es el problema de la variación. El fenómeno de la variación es un fenómeno fundamental, ¿sí? Tenemos como una condición básica de los fenómenos naturales, ¿sí? Todo se está moviendo, pero también es cierto que no nos gusta la variación. Quisiéramos nosotros un mundo más estable, un mundo más tranquilo. Y pues cuando las cosas se mueven por lo menos de manera no muy fuerte, podemos vivir con ello. Cuando entramos en condiciones de mucha variación, sí nos da vértigo. Y entonces es algo que en general no queremos a veces ni siquiera reconocer. Pero es una condición que está ahí. La siguiente. Y el negocio de la estadística, pues es precisamente la variación. La estadística es la ciencia que trata el problema de la variación. Nuestras opiniones también se van modificando, ¿sí? Pero no se van modificando de manera caprichosa, se modifican en función de lo que se va experimentando, de las vivencias o de los acontecimientos que vamos atestiguando. Entonces, ahí también hay una situación de variación, siempre ha habido, ¿sí? Pero algo sucedió en este siglo que dinamizó este asunto. Vemos la siguiente. Ya lo habíamos dicho, sí, la estadística es la ciencia que trata el problema de la variación. Esta es una definición de Donald B. Owen, ¿sí? Uno de los estadísticos más prolíficos del siglo pasado. Y bueno, con quien tuve el honor pues, de doctorarme. En el caso de las encuestas, la variación que nosotros analizamos normalmente, o sea, lo que generó el tratamiento estadístico de las encuestas. Sí, ¿querían hacer algún comentario? ¿No? Ok. Lo que genera la inquietud en las encuestas, lo que genera... La está aquí a la vuelta y la Toyota está allá. Paula, por favor, controla eso. En el caso de las encuestas, la variación que debemos tratar es la que se da porque cada vez que tomamos una muestra el resultado nos sale diferente. Es prácticamente imposible que nos salga igual. Puedes comprarle una tela al refrigerador. Paula, por favor, eso. Y no se embarra el refrigerador, nomás sacudimos la tela. Muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos con la presentación.
¿sí? Decíamos que en el caso de la variación, en las encuestas es porque en cada encuesta, en cada muestra que tomamos nos va a dar un resultado diferente. Entonces, se generó el esquema que conocemos de las encuestas, del margen de error a un nivel de confianza. Y esa es la historia con la que vivimos y vivimos muy felices durante muchos años, ¿sí? Por lo menos desde los 50, aunque la evolución pues viene desde más atrás, ¿sí? Desde el 36, cuando Gallup surge a la fama. Vemos la siguiente. Muy bien. Aquí tenemos una situación interesante, ya estábamos comentando de las encuestas, sus márgenes de error, sus niveles de confianza. La siguiente. Pero el siglo pasado se presenta un fenómeno que sorprende al mundo. Es la siguiente, por favor. Sí, que fallaran todas o casi todas las encuestas. Esto se da, les decía, a final del siglo pasado, a principios de este. Y ha sido una situación, pues, que nos ha acompañado durante todos estos años. La siguiente. ¿Cuál es la explicación de esto? Se han ofrecido varias respuestas, que la gente no responde con la verdad, que hay un voto oculto, que hay gente que no nos responde, ¿sí? La siguiente. Pero la explicación realmente es otra. Vamos a abundar un poco en las explicaciones previas más adelante, pero por lo pronto, lo que sí queremos adelantar es cuál es la respuesta a eso. En los tiempos que corren, con el advenimiento de la telefonía celular y la internet, sí, tenemos una situación donde la opinión pública cambia muy rápido. Y ese cambio en la opinión hace que nosotros no tengamos una misma opinión durante mucho tiempo, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, ya no tenemos una única población, sino varias poblaciones. O sea, aparte de que tenemos variación, porque al estar muestreando nos salen resultados diferentes, se nos está moviendo también la población que estamos estudiando. Eso genera un grado de complejidad mayor, ¿sí? Curiosamente, lo vemos en la siguiente. Desde hace algunos años, mucho antes de que empezara este fenómeno, ¿sí? Niklas Luhmann advertía en sus estudios sociológicos cómo el fenómeno de la complejidad genera cambios importantes. ¿Sí? Esto ha sido una situación pues muy interesante, porque anticipar eso y además advertir con toda claridad que lo que genera la complejidad en un fenómeno, en un contexto social, es que se dé una mayor cantidad de comunicación entre las personas, ¿sí? O entre los elementos que conforman ese entorno social. Es justamente lo que nos dibuja el problema que tuvimos con las encuestas. Cuando llega la telefonía celular, cuando llega la red de internet, ya no fuimos unos cuantos transmisores, los medios masivos de comunicación, y una cantidad abrumadora así, de millones de receptores. Cuando llegan estos avances tecnológicos, prácticamente todos nos hicimos no solo receptores, sino también transmisores. O sea, nos empezamos a comunicar así y entonces genera esta complejidad. O sea, la explicación es muy clara en el contexto teórico, es muy claro qué fue lo que pasó, y lo que confirma esto es que el fenómeno de la falla de las encuestas es un fenómeno universal, es un fenómeno global, y la explicación pues que tenemos también es global, ¿sí? O sea, el fenómeno de la telefonía celular y de la red de internet es un fenómeno también global. Entonces, queda acreditado pues el problema. Ahora hay que buscar una solución. Vemos la siguiente. La siguiente, esto ya lo expliqué. Bueno, esta es una cita así histórica, así que data desde siglos V, VI antes de Jesucristo. Heráclito de Éfeso, sí, ya nos hablaba pues de que no nos bañamos nunca en un mismo río porque va corriendo. Desde hace muchos años hemos querido hacer entender a la gente el problema de la variación, pero hemos tardado siglos en entenderlo. Vemos la siguiente filmina.
Bueno, aquí estamos insistiendo en que la condición de aplicabilidad de las encuestas es que no se mueva tanto. Como ahora se mueve, pues ya no se cumple esa condición y por eso hay que buscar otra cosa. Vemos la siguiente. Es claro, pues, que tenemos que buscar dentro de la estadística otra área, otra rama para atender el problema. La siguiente. Bueno, miren, antes de pasar a la idea, pues, del control estadístico, que es la rama esa a la que tenemos que acudir, déjenme comentarles que en el tema de la variación, Bessel, que fue el siglo antepasado, apenas el siglo antepasado, después de que 6 siglos antes de Cristo ya nos decían el problema este de la variación, apenas entonces él empezó a descubrir que había entre las personas diferencias en diferentes condiciones como tiempos de reacción, ¿sí? Y entonces se empieza a entender el fenómeno de la variación en nosotros como seres humanos. Eso le da origen a una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva o psicología diferencial. Y entonces, bueno, es la parte esta de la psicología que empieza a hacer mediciones psicométricas de diferentes tipos. Entonces, ¿cuál es la rama en la estadística que nos permite ver la evolución de algo, ¿sí? En un contexto dinámico? Hay varias ramas, pero esta que nosotros presentamos aquí es la más adecuada para atender el asunto de la opinión pública. Decimos, pues, que este fenómeno de dinamización en el fenómeno social tiene como antecedente la dinamización que se dio en los procesos industriales a raíz de la revolución industrial, que pues los historiadores la ubican a partir de más o menos 1750. Ahí se empezó a dar un fenómeno donde la producción artesanal fue reemplazada por una producción mecanizada. Después vienen otras cosas a principios del siglo pasado con la producción en serie, y entonces se genera un problema porque ya no sabíamos si lo que habíamos producido estaba bien o estaba mal. Cuando nosotros teníamos en el esquema anterior artesanal, pues una cuestión clara de si las cosas estaban terminadas y bien o no. Entonces fue necesario utilizar muestreos para ver, pues, más o menos de perdido cuántas nos habían salido mal. Y se genera una rama de la estadística que se llama control estadístico. Y por su aplicación inicial, pues le hemos llamado control estadístico de calidad. Vemos la siguiente. La siguiente. Bueno, fue Walter Schuchart quien desarrolló esto, un físico matematizado, pues como todos los físicos, en 1928 en los laboratorios B, ¿sí? Genera, pues, lo que conocemos hoy como los diagramas de control de calidad. Vemos la siguiente. Déjenme decirles que esto que se desarrolla en 1928 se desarrolla en la época tayloriana, ¿sí? Cuando surge el esquema de manejo empresarial. El reto en la época de Taylor era producir cosas complejas con una mano de obra muy poco calificada. Tan simple de entender esto como que estaban fabricando carros y pues no se ve ni siquiera que eran carros, los carros apenas estaban surgiendo. Y entonces lo que ideó Taylor fue un esquema de trabajo en el que la fuerza de trabajo hiciera cosas muy simples, muy simples, como agarrar una cosa y pegarla con otra y pasarla, ¿sí? En la producción esa en serie, en línea. Charles Chaplin hace una película criticando ese esquema de producción, pues porque generaba, pues, efectivamente daños a la fuerza de trabajo por esa actividad de 8 o más horas haciendo algo muy monótono. Pero era la única manera que tenían. El mismo Taylor lo anticipaba, o sea, Taylor no era un tonto, simplemente era un reto que tenía y fue la manera que encontró la solución. Él decía que con el tiempo ese esquema de trabajo iba a ser terrible, así como realmente lo ha venido siendo.
no solamente por el esquema sino porque también llevaba consigo una forma de administración muy autoritaria, porque para que la gente hiciera exactamente lo que tenía que hacer, pues tenían que tener una situación muy estricta en la supervisión. Entonces, bueno, eso ha generado una serie de cosas que quizá en otra ocasión la podemos comentar, pero por lo pronto comentamos que en la industria las cosas que se miden, pues que son longitudes, pesos, densidades, viscosidades, números de defectos o porcentaje de piezas defectuosas, ¿sí? Eso es lo que se mide en la industria. La siguiente. Entonces, las técnicas estadísticas se desarrollan en ese campo industrial, pero es importante hacer notar que al hacer una aplicación estadística, al desarrollar una metodología estadística, lo que hacemos es abstraer cosas. Y al abstraer nos olvidamos de que son fierros o de que son situaciones muy concretas, ¿sí? Y nos quedamos solamente con los números y cómo se relacionan estos. Esa condición de abstracción permite que si nos encontramos otra situación donde se den números similares también y la forma en que se relacionan estos, entonces se puede aplicar la técnica. Por eso podemos pasar de una técnica que se desarrolló en la industria a una que se desarrolla o una técnica que se aplica en el campo social, como también de repente ciertas técnicas o ramas estadísticas que surgen en el campo agrícola, que incluso les ponen, así como en el caso de control estadístico de calidad, les ponen el nombre que corresponde a esa primigenia aplicación, como en el caso de los diseños de parcelas divididas, que se pueden perfectamente utilizar en otros campos de aplicación que nada tienen que ver con agricultura, ¿sí? Entonces, seguimos con la presentación. Pues aquí estamos un poco resumiendo, se dinamizó la opinión pública, ¿sí? Pues en esencia, el problema que tenemos es que se mueve y tenemos que adecuar las técnicas. Luego, en la siguiente. Bueno, ya lo habíamos señalado, el control estadístico tiene como una rama fundamental los diagramas de control. La siguiente. Este es un diagrama de control, ¿sí? Miren, les explico qué es un diagrama de control viéndolo, ¿sí? Pueden ustedes observar que hay 5 líneas paralelas. La que está mero arriba está de color rojo, la siguiente está de color naranja, la otra está en color negro, luego en verde y luego en azul, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un marco de referencia, una situación que nos permite juzgar los puntos que se van generando como respuesta a una pregunta. En este caso, la pregunta es, ¿qué tan difícil sería para usted no salir de su casa durante 2 semanas? Bueno, nosotros, si no tuviéramos estas líneas, simplemente estaríamos viendo, pues a lo mejor, por ejemplo, que en el cuarto punto ya se fue muy arriba, podríamos pensar, si no tenemos ninguna referencia, ¿sí? Igual en el quinto, en el sexto, también diríamos pues, que se vino un poco para abajo, y luego en el otro, en el penúltimo, diríamos pues, que se fue arriba. ¿Cuál es la ventaja que tenemos a nosotros tener estas líneas paralelas, que llamamos límites de control? Pues miren, los llamamos límites de control y déjenme aprovechar, al que está en medio le llamamos límite de control central, es 25.4, ¿sí? Al de arriba, 36.2, límite de control superior, y al de abajo, 14.6, límite de control inferior. Pues tenemos 2 líneas de advertencia, la naranja y la verde, que está a 2/3 partes de distancia, y a partir del centro. Entonces, estas líneas nos permiten, por ejemplo, en el primer caso, decir, oye, está subiendo el cuarto punto. Ya con estos criterios decimos sí, pero no es suficiente, porque no ha rebasado ni siquiera la línea de advertencia. O sea, yo no me preocupo por ese valor. No tengo evidencia de que este fenómeno se esté modificando, ¿sí? Bueno, en el sexto, ¿qué diríamos? Ah, caray, aquí ya sí rebasó la línea de advertencia, no rebasó la de alerta, pero sí la de advertencia. Bueno, entonces, oye, ¿está bajando esto? Pues sí, está bajando, muy probablemente esté bajando. No puedo descartarlo. Tampoco tengo una certeza muy fuerte, ¿sí? Como para preocuparme mucho, pero sí voy a estar alerta, porque si eso sigue, pues hay que estar preparados, ¿sí? Porque es una advertencia.
Y en el penúltimo punto, sí decimos, no, ¿sabes qué? Esto sí ya se está poniendo muy arriba para la gente. Está haciendo ya muy difícil permanecer en su casa, ¿sí? Más aún, vemos cómo se están conformando los números, porque cuando vemos cómo llegamos de la advertencia positiva, esta que está circulada en verde, a la roja, vemos que se va casi directo. Entonces tenemos lo que llamamos una tendencia al alza, no declarada aquí formalmente porque se requiere un quinto punto de acuerdo a nuestros criterios, pero claramente algo que sube así significa o nos indica una tendencia al alza. Como hay un margen de error en las mediciones que hacemos, lo tradicional, lo normal, es que algo que va subiendo se refleja en una forma de serrucho, tanto para arriba como para abajo. Entonces, cuando no hay serrucho, cuando se va directo, quiere decir que está moviéndose muy rápido, ¿sí? Que se está moviendo muy fuerte. Veamos la siguiente. Bueno, aquí es un reconocimiento a que esto que nosotros hemos hecho desde el 93 obedece a una idea de Kaoru Ichikawa, que fue uno de los alumnos de W. Edwards Deming en Japón, y lo propuso en un libro que él tituló Control Total de Calidad. Vemos la siguiente, a ver si ahí explica o si no se los digo. Bueno, déjenme, vámonos al anterior. Mira, Kaoru Ichikawa en ese libro plantea la idea de que las técnicas estas de control estadístico que se aplican en la línea de producción se pasaran a las otras áreas de la empresa. Y él hablaba de que se movieran a lo largo y ancho de la empresa, por eso hablaba de control total. Y de ser posible, decía, debemos de llevarlas a el ámbito social. Bueno, eso es justamente lo que hicimos nosotros en el 93, aplicando estas técnicas a el área política, al área de seguridad pública y bueno, pues a todo lo que se mueva, que es susceptible de ser beneficiado en su comprensión a través de estas técnicas. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues un ejemplo real, sí, bueno, el anterior también era real, pero este es histórico, sí, de el uso de un monitoreo, sí, de irle dando seguimiento a un fenómeno en este contexto. Esta es la gráfica de la intención de voto en favor de López Obrador en la elección pasada. Aquí lo que podemos observar es que las líneas paralelas que teníamos para el diagrama no son únicas. Esto es, tenemos unas líneas y luego siguen siendo paralelas, pero se van moviendo en nivel. Primero subieron, ¿sí? Luego bajaron un poquito, luego volvieron a subir y luego volvieron a bajar. Si vemos esto de manera, ya un poquito más especificada en las fechas en la siguiente gráfica, ¿sí? Lo que podemos ver es que del 18 de abril al 5 de mayo, el nivel medio que tenía López Obrador era de 36.3%. Y luego del 6 al 26 de mayo fue de 40.2, del 27 al 31 de mayo 42.7, del 1 al 12 de junio 38.3, luego del 13 al 18 de junio 42.7 y al final del 19 al 30 de junio 38.1. Esa fue la historia de la elección de López Obrador. ¿Qué muestra esto? Pues que la población que nosotros estábamos estudiando se nos movió 6 veces, o sea, fueron 6 poblaciones las que se registraron, no una, ¿sí? Entonces, esos cambios son los que la encuesta no capta de repente, ¿sí? Y entonces, pues, tienen los problemas que normalmente tienen. Vemos la siguiente. Ahí, como pueden ustedes apreciar en el diagrama anterior, había una serie de cosas. Quisiera verla de nuevo, ¿sí? Para ver cómo tenemos, de repente, ustedes pueden observar ahí algunos circulitos rojos, verdes, ¿sí? También otros un poco más grandes que son elipses más que círculos. Y luego algunas cosas que también son elipses, pero un poco más alargadas, ¿sí? Son lo que nosotros llamamos las señales de alerta, que en esencia, ahora sí pasamos a la anterior, que en esencia son lo que llamamos puntos fuera de límites,
series y tendencias. Hay autores que utilizan más señales de alerta, pero estas son más que suficientes. Y aquí vamos a ilustrarlas algunas. Mire, por ejemplo, aquí tenemos un monitoreo. Esto es un monitoreo que estamos haciendo actualmente, ¿sí? Es un reporte actual y le estamos preguntando a la gente si le interesa la política. Podemos ver esto de manera global, ¿sí? Y podemos decir, bueno, yo lo que veo aquí es que tuvimos un punto alto por allá de marzo y en lo último que tenemos, pues estamos a la baja, ¿sí? De manera muy global, ¿sí? Pero normalmente en este tipo de técnicas lo que nos interesa no es la historia completa, sino el contraste entre lo actual, lo último, y lo inmediatamente anterior, ¿sí? Porque de lo que se trata con este tipo de técnicas es de mejorar, ¿sí? De estar mejorando. Y para ello tenemos que juzgar si lo que hicimos o lo que nos sucedió ahora nos permitió avanzar o retroceder o si nos quedamos igual. Por eso la comparación se hace con el pasado reciente. Y entonces nosotros tenemos siempre, en general, la obsesión por ver el último punto o los últimos puntos para que nos respondan esos puntos, la pregunta de cómo vamos y cómo nos está yendo. Pero aunque quede implícito, siempre estamos refiriéndonos cómo nos está yendo con respecto a lo inmediatamente anterior, ¿sí? No cómo nos está yendo con respecto a hace 20 años o hace 15 años, etcétera, ¿no? Con respecto a la semana pasada, con respecto a lo último, ¿sí? Para saber si lo que estamos haciendo hoy nos está beneficiando o nos está perjudicando. Aquí lo que tenemos pues es la ilustración de dos señales. Fíjense, la primera, la que está en la parte de arriba, pues es una alerta positiva. ¿Sí? Y la última es una advertencia negativa. El interés ahí bajó. Y lo que tenemos acá en los cuadritos es lo que llamamos hipocentro y antihipocentro. El término hipocentro lo tomamos prestado de la sismología. Cuando hay un temblor, cuando hay un sismo, ¿sí? La palabra que más escuchamos es epicentro. Y el epicentro es un punto en la superficie de la Tierra asociado al temblor. Pero el hipocentro, perdón, es un punto que está en la línea imaginaria, pues, que nos podemos imaginar, que va del centro de la Tierra al epicentro. En ese punto, en esa trayectoria, está un punto que es el hipocentro, que es donde truena la Tierra y que se produce el temblor. Por eso, aunque es más popular que escuchemos en los medios el término de epicentro, es mucho más importante el hipocentro, porque es ahí justamente donde tronó la Tierra y porque eso nos permite además anticipar el número de replicaciones que va a tener el temblor y la fuerza que van a tener. Entonces, para un sismólogo, por supuesto que lo más importante es el hipocentro, pero tiene que tomar el epicentro como referencia para saber dónde quedó, ¿sí? Entonces, nosotros en el ámbito de la adecuación metodológica que hicimos, pues el hipocentro es los sectores sociales que más contribuyeron, en este caso, a la advertencia negativa, ¿sí? Aquí nos dice que son los que rechazan todas las opciones políticas o alternativas independientes y las personas con ingresos abajo de 2.400 pesos. Esos son los que hicieron que bajara el interés en la política. Así que normalmente estos sectores son los más apolíticos. Y el antihipocentro, o sea, los más grillos, pues son quienes se sienten más identificados con Morena, claro, y los que tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos, esas clases medias. Vemos la siguiente. Esta es otra señal de alerta, ¿sí? Las series. ¿Cuándo marcamos una serie? Cuando se dan dos condiciones. Que quedan 5 puntos por debajo de la línea media y queda más o menos estables, ¿sí? O sea, si siguen bajando, esperamos a que se estabilice. Aquí se ve más clara en la segunda serie, la que está por arriba del promedio, cómo se estabiliza. Y cuando eso sucede, en base a esos 5 puntos, recalculamos los límites y pues nos quedan otras líneas, ¿verdad? Otros límites de control. Vamos dejando la historia de los límites centrales previos en esas líneas verticales, ¿sí? Para darles idea, pues, de los días donde se fue modificando la situación poblacional que estamos estudiando. Vemos la siguiente.
En este caso tenemos una tendencia, ¿sí? Esta es una tendencia a la baja muy fuerte que registró el presidente López Obrador cuando el fenómeno de los homicidios terribles de la niña, aquella sí, la otra señorita que fue también muy salvajemente asesinada, y las protestas de las mujeres, y lo que nosotros hemos encontrado como explicación para este deterioro al presidente fue que él quiso minimizar eso, no quería que le robaran atención de sus temas. Y eso le generó este costo que a nivel nacional ya lo recuperó, pero le quedó como herencia un deterioro muy fuerte en la Ciudad de México, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Vemos la siguiente. Y bueno, aquí en Nuevo León tenemos este monitoreo, sí, que no es en todo el estado, pero eso es en un municipio, en Guadalupe. Y aquí se observa cómo el fenómeno de la crisis, de la pandemia, en el caso de Jaime Rodríguez, le generó pues salir de una situación muy complicada, ¿sí? A una pues ya mucho más atractiva. Y ahí se han dado moviendo, ¿sí? Es una situación casi milagrosa, ¿sí? Jaime estaba muy complicado y pues el virus lo revivió en el ámbito político. O sea, no nada más mata, también revive el virus. La siguiente. Bueno, déjenme comentarles que un diagrama de control tiene dos aspectos. Uno muy riguroso, matemático, para calcular los límites de control, pero en su aplicación es muy, muy flexible, ¿sí? Nosotros podemos modificar el tamaño de la muestra, ¿sí? Podemos decidir también cada cuándo hacemos la muestra y podemos incluso también determinar la distancia a la que se colocan los límites de control. Aquí de lo que se trata, vamos a la siguiente, aquí de lo que se trata es de tener una forma para buscar la mejora continua. Entonces, un buen diagrama de control, como dice esta Filmina, no es el que se ajusta a un esquema muy riguroso, ¿sí? Sino el que permite tener una guía razonable para mejorar. O sea, la pregunta es, ¿estás aplicando este diagrama de control? Sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿estás mejorando? No, pues entonces tu diagrama no te está sirviendo de nada. ¿Y por qué puede ser eso? Pues porque o tengamos muchas alertas, tantas que no las podemos atender, o no tengamos alertas. Y entonces de pronto pues tenemos una situación de no mejora, de no fortalecimiento, cuando hablamos de la política, ¿sí? Y entonces ese es el indicador que nos dice si algo está bien o no, en el caso del uso de un diagrama de control. Vemos la siguiente. Guía para la mejora continua. Bueno, miren, déjenme hacer una pequeña pausa para atender preguntas que están, o para saludar a las personas que amablemente se están conectando. Bueno, Julieta Alemán está viendo el video. Hola, Soprano, un gusto. Elías Batarse está viendo el video. Saludos, Elías. Juan Manuel compartió el stream. Muchas gracias, Juan Manuel, te lo agradezco mucho. Esto es una información pública y entre más se difunda, para nosotros es mejor. Creo que para el país también. Miguel Ángel Rojas Sandoval, saludos Miguel. Omar González, hola compañero. No sé si eres mi amigo, el sindicalista, o eres homónimo. Heliotropo, Amor Apache, hola paisano, mi primo de Río Bravo, Tamaulipas. Soledad Lanas Varela, hasta Santiago de Chile, un saludo. Antonio Luzo, paisano, esto va hasta a McAllen. Leonardo Pérez Bustos, hola Leonardo, gracias. Dice, son similares, aquí sí hay una pregunta, dice, son similares a las líneas de control que se utilizan en operaciones bursátiles para medir las variaciones diarias de los títulos y bonos. No, Leonardo, hasta donde yo entiendo, esta rama de la estadística no está siendo aprovechada en muchas áreas, particularmente en las bursátiles. Ellos simplemente van dando las variaciones, ¿sí? No tienen esta forma. Se enriquecería mucho eso, igual que se enriquecería mucho el control de la contaminación. Tenemos límites que
que nos dicen que a partir de eso ya está muy malo, ¿sí? Y tenemos una forma de juzgar si estamos bien o estamos mal, pero no una buena forma para saber si aparte de estar bien estamos mejorando, o si estamos bien pero estamos empeorando, o si estamos mal, ¿sí? Pero estamos mejorando, o si estamos mal y estamos empeorando. O sea, estas técnicas lo que le dan al discurso es el gerundio, ¿sí? Eso no lo tiene normalmente el discurso ni político ni bursátil, ¿sí? Entonces, igual en el ámbito de la seguridad pública, en general los discursos se dan sobre la base de decir estamos bien o estamos mal, ¿sí? O estamos peor que nunca, o estamos mejor que nunca, pero no nos da una idea de cómo estamos evolucionando, asociando esa mejora o esa condición de deterioro a lo que hicimos, ¿sí? Porque si no lo asociamos a lo que hicimos, entonces perdemos la oportunidad de corregir. Si cuando la gente dice, me está yendo mal, ¿por qué me está yendo mal? Pues, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? O sea, por ahí tiene que ir la pregunta y la respuesta. Y si respondes bien, entonces vas a mejorar. Esa es la idea, ¿sí? Vamos a insistir en esta idea porque es la fundamental. Muchas gracias por estar conectados. Continuamos con la presentación. Bueno, aquí hablamos pues de que con las líneas de advertencia fundamentalmente tenemos situaciones donde decimos, oye, pues puede ser que sí, tengo muchas dudas, pero siempre será preferible un poco de esfuerzo para verificar que algo no esté realmente bien, a dejarla correr y luego de pronto enfrentar una consecuencia que pudiera ser potencialmente muy dañina, ¿sí? Vemos la siguiente. Bueno, miren, nosotros tenemos diagramas de control para seguir la evolución de promedios, como cuando le pedimos a una persona que nos diga en una escala del 0 al 10 qué calificación le das al presidente. O proporciones, cuando le pedimos que nos diga si aprueba o desaprueba a un gobernante, entonces sacamos el porcentaje o la proporción, que es lo mismo, de personas que lo aprueban. Y conteos también, como cuando decimos cuántos asesinatos dolosos tuvimos esta semana. Entonces vamos haciendo una gráfica de los conteos. Dependiendo de la cosa que estemos midiendo, si es una media, si es una proporción, si es un conteo, pues es el tipo de diagrama que usamos, y esos diagramas dependen de la distribución de probabilidad que está en el fondo de eso, que subyace. En el caso de las medias, pues es la distribución normal; en el caso de las proporciones, la binomial; y en el caso de los conteos, la distribución de Poisson. Pero por eso no se mortifique, ¿sí? Vemos la siguiente. Bueno, Walter Schuher ya había comentado esto, sí, que lo que generó es un portento didáctico, ¿sí? Vemos la siguiente. La idea es, sigue siendo, que los diagramas de control los operen los trabajadores, los que están en la línea, ¿sí? Obreros. Que claro, bueno, hay de obreros. En Japón, el grado mínimo de escolaridad es la preparatoria, pues estamos hablando de un tipo de obrero diferente. Pero en el caso de nosotros, pues ya andamos por ahí de la secundaria, con lo que saben perfectamente pueden operar un diagrama de control, ¿sí? Vemos la siguiente. Miren, aquí lo que les muestro son las fórmulas de control estadístico para la industria, solamente como una curiosidad, ¿sí? No porque piense pues que se tengan que meter en esto, pero vemos, están en inglés, ¿sí? Cómo están las definiciones para los límites de control superior, upper control limit y lower control limit, etcétera, ¿sí? Y luego vienen las fórmulas, que son muy sencillas, ¿sí? Si ustedes observan, nada más déjenme checar una, por ejemplo, la del límite de control superior, que es la primera que aparece aquí al lado izquierdo en el segundo bloque. Dice X doble barra más A sub 2 por R barra. ¿Qué es X doble barra? Ustedes toman una muestra, sacan el promedio. Toman otra muestra, sacan otro promedio. Otra muestra, sacan otro promedio. Bueno, agarran los promedios y los promedian otra vez, y entonces por eso en la simbología, si el promedio es X barra, pues el promedio de los promedios es X barra y otra barra arriba, así, X doble barra. Es muy fácil de hacer eso. El rango, también sacan una muestra. ¿Cuál es el rango?
el dato más alto menos el más bajito, es el rango. Y luego en la siguiente muestra también, cuál fue la diferencia entre el más alto y el más bajito. Y luego los promedian y es R barra, facilísimo. Y luego A2, depende del tamaño de la muestra. Vamos a suponer que la muestra fue de 5. Entonces van a donde está el 5 en la tablita que está hacia al lado derecho y resulta que el valor de A sub 2 es 0.577. Y ya, hacen esa operación y calculan el límite superior. Las otras fórmulas son así también muy, muy, muy sencillas. Lo interesante aquí es que, como pueden ustedes observar, N llega hasta 10, porque en la industria las muestras que tomamos son a veces de 3, a veces de 5. Casi nunca nos vamos hasta una muestra de 10. O sea, son muestras muy pequeñas para el caso de las mediciones. Nosotros, pues, si tomamos una encuesta, por ejemplo, las encuestas más chiquitas que hacemos para el ámbito social son de 100. Es una muestra gigantesca para este tipo de aplicaciones. Por eso, ya a la hora de entrar en una situación de este tipo, pues tenemos que irnos a los paquetes computacionales donde sí ya nos dan los valores y ya directamente los valores de los límites de control para muestras, pues, de 300, de 400, del tamaño que queramos, ¿sí? Vemos la siguiente. La siguiente es lo que ya comenté de las gráficas, de los paquetes de software, ¿sí? Y bueno, entramos en materia, ¿sí? Vamos a volver a la idea de que ¿por qué fallan las encuestas? ¿Sí? Y me estoy refiriendo aquí a las encuestas bien realizadas. Es claro, pues, que una encuesta siempre ha sido así, por muy bien hecha que esté, puede fallar. Y una encuesta mal hechota, pues puede acertar, siempre ha sido así. El problema es que el fenómeno que tuvimos no es que de repente una encuesta fallara, ¿sí? El problema es que todas o casi todas fallaran, ¿sí? Y yo voy a poner énfasis aquí en una encuesta que se hace impecablemente. ¿Por qué falla una encuesta que se hace bien? ¿Sí? Vemos la siguiente. Bueno, la siguiente, esto ya lo comenté. Ok, ¿por qué ahora fallan más las encuestas bien realizadas? Sí, esta idea ya la manejamos hace un momento, sí, pero vamos a insistir un poquito, ¿sí? Recordando que en el pasado las encuestas fueron muy consistentes, se prestigiaron mucho. Los candidatos aceptaban su derrota. Cuando salía el resultado de una encuesta, decían los resultados son adversos. Había una confianza muy fuerte. Hoy en día, un candidato no se declara perdido con base en los resultados de una encuesta, porque él sabe que puede ser que esté equivocada la encuesta. Entonces, la siguiente. Esta condición, pues, que se perdió, ha generado una serie de explicaciones. Una, que la gente miente. A ver, si aceptamos esto, tendríamos que aceptar que hubo algo en el mundo que hizo que nosotros, al principio de este siglo, empezamos a ser los mentirosos. ¿Sí? Y la verdad es bien difícil entender eso. Esta es una explicación completamente equivocada. ¿Sí? La gente, claro que va a mentir si nosotros le generamos una condición que lo obligue a mentir, si le generamos una situación de miedo, de incertidumbre, etcétera, amenaza, pues claro, si hablamos y le decimos que estamos hablando del SAT y que queremos saber si nos debe impuestos, pues vamos a decir que no. O sea, si hacemos una encuesta para preguntar muchas cosas, la gente nos va a responder pues en función de una serie de cosas que nos limita también el uso de la encuesta. O sea, todo lo que tiene que ver con el deber ser se va a responder en general de acuerdo al deber ser. ¿Sí paga usted impuestos? Sí. ¿Le es infiel a su esposa? No. ¿Trata bien a sus trabajadores? Sí. O sea, el deber ser va a ser así. O sea, las encuestas no se pueden utilizar para esto. ¿Sí? También si la gente al responder siente que puede generar una imagen negativa, como de ignorancia, por ejemplo, ¿sí?
Entonces hay hasta chistes que se hacen con ese tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿está usted enterada de proyecto para cubrir con pues con un domo gigantesco a la ciudad de Monterrey para dotarla de aire acondicionado? Hay una probabilidad muy alta de que mucha gente nos diga que sí, sí. Y luego que nos diga que estaba maravilloso y que qué bueno, porque aquí en verano hace mucho calor. Hace un tiempo en América del Sur hicieron una pregunta, ¿sí? ¿Está usted enterada de que el secretario de Salud ha determinado que los embarazos ya no sean de 9 meses, sino de 5, porque es muy complicado para las señoras andar pues ahí con tantas incomodidades que le genera el embarazo? Sí, estoy enterado. ¿Y qué le parece? Pues maravilloso, porque efectivamente sí es muy complicado eso de andar con 9 meses ahí sí, en esas circunstancias. O sea, todas las preguntas que empiezan diciendo, ¿sabe usted qué? Tienen una elevada probabilidad de que la respuesta sea sí, porque nadie quiere parecer como una persona ignorante, ¿sí? Igual en lo otro. Entonces, es claro, pues, que bajo ciertas circunstancias la gente nos va a mentir por una razón o por otra. Por eso las encuestas tienen que hacerse sobre ciertos temas nada más y deben de redactarse las preguntas de manera tal que no se induzcan este tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, eso es claro, pero que se nos haya hecho la gente mentirosa en ese tipo de circunstancias y que no les compromete de ningún modo, sí, que se ha hecho mentirosa cuando brincó este siglo no tiene ningún sentido. La siguiente. La tasa de no respuesta. Esta es una situación muy interesante, porque sí, el sentido común nos dice que si yo hice una encuesta y yo intenté que me contestaran 100 personas, ¿sí? Y de esas 100 personas solamente 20 me contestaron o solamente 10 me contestaron, da la impresión de que esas 80 que no me contestaron, pues quizá tengan una opinión diferente. El sentido común sí nos lleva de manera muy fácil a eso. El problema con el sentido común es que el sentido común funciona en ámbitos normales, en ámbitos comunes. En ámbitos más complejos, sí, el sentido común generalmente no es muy buena guía. Aquí, ¿cuál es lo interesante? La gente que no nos contesta, si no nos contestara por una sola razón, ¿sí? Y esa razón estuviera asociada a lo que estamos preguntando, entonces sí nos echa a perder la encuesta. Por ejemplo, ¿qué les parece? Una encuesta donde estemos preguntando sobre, pues no sé, el gusto por los deportes, ¿sí? El gusto por el fútbol, para ser más específicos, ¿sí? ¿Le gusta a usted el fútbol? ¿Le gusta ir al estadio de fútbol? ¿Lo disfruta? Pero hacemos la pregunta cuando se está desarrollando precisamente en la final del campeonato mundial. Y entonces la gente está viendo en la final, ¿sí? Y alguna gente va y nos contesta, ¿sí? Y le decimos que es una encuesta y el tipo dice, o no te contesto, ¿sí? O te cuelgo de inmediato, pero yo me voy a ir a ver el fútbol, ¿sí? Quizás sea más probable que la mujer nos atienda la llamada. Es claro que dice sesga, porque es una sola causa la que determina la no respuesta. Pero si son muchas las causas de la no respuesta, como que la persona anda muy cansada, que está enferma, que va saliendo, que tiene un examen y tiene que ponerse a estudiar, que está de mal humor, sí, que otra vez lo golpeó la señora. En fin, si hay alguna razón, si hay muchas razones, muchas razones por las cuales algo sucede, en general eso se medio aleatoriza o agarra un cariz aleatorio. Y entonces se hace similar a las gentes que quedaron en la muestra, y a las gentes que no quedaron en la muestra, y no afecta, excepto en los costos. O sea, la no respuesta tiene un efecto claro en que pues tenemos que pagar más para poder sacar una muestra, pero no nos invalida el trabajo, ¿sí? Entonces tampoco esa es una buena explicación. Vemos la siguiente. Esa es la que ya comentamos, vemos la siguiente. Bueno, entonces volvemos a lo que habíamos comentado hace rato, ¿sí? Es un fenómeno global
que se empezó a ver en elecciones en Colombia a finales del siglo pasado, luego una muy importante en el 2004 en la presidencial en España. Previo a la elección presidencial que daba por vencedor el Partido Popular, sí, se da el fenómeno triste del estallido de las bombas en la estación de Atocha en Madrid, y Aznar, que era el presidente de España, trata de aprovecharse de eso, culpando a la ETA, ¿sí? Tratando de afectar pues, a sus adversarios. Y resulta que se descubre que no fue la ETA y queda evidenciado como alguien que quiso aprovechar la tragedia para afianzar su triunfo. Y eso generó una reacción adversa a ellos, y el domingo viene la votación y pierde la elección, ¿sí? Las elecciones primarias demócratas en Estados Unidos en el 2008. Fíjense, nosotros esto lo tenemos, les decía, desde el 93, y en el 2008, cuando fallan esas encuestas, pues nos apuramos y nos fuimos a Nueva Orleans, donde fue el Congreso de la Asociación Americana de Opinión Pública, y presentamos esto. Y yo pensé pues que ellos iban a encontrar una solución similar, pero andan perdidos todavía haciendo cosas un poco raras, ¿sí? Y bueno, el último ejemplo es el Brexit inglés en el 2016, ¿sí? Las encuestas decían una cosa y resultó otra, ¿sí? Vemos la siguiente. Bueno, entonces estamos pues claros en que el problema de las encuestas es esta situación que tenemos y que es irreversible, de una mayor comunicación entre los seres humanos, ¿sí? A través ahora de estos recursos maravillosos, ¿sí? Vemos la siguiente. Ok, la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues las encuestas, como las tenemos que restringirlas a aplicaciones donde no se mueva tanto, que todavía hay cosas así. Por ejemplo, hábitos, usted fuma o no fuma, cosas que tampoco se mueven mucho, como tiene usted internet o no tiene internet, preferencias sexuales, características socioeconómicas, vicios, en fin. Hay muchas cosas que no se mueven, pero el fenómeno político electoral se mueve, y se mueve de manera muy, muy intensa. Vemos la siguiente. ¿Sí? Entonces, pues, la sugerencia es irnos al ámbito del control estadístico. La siguiente. Muy bien. Vamos entonces a entrar en una primera parte, ¿sí? ¿Qué hacemos con las encuestas? ¿Sí? Nosotros, en base a esta idea, tenemos una propuesta. Primero, señalar, como ya lo habíamos dicho, que no podemos renunciar a la encuesta. O sea, la opinión pública se define como lo que resulta de aplicar una encuesta. Esto se define en los tiempos actuales, en los tiempos modernos. Al principio, allá por el siglo XVIII, en París, la opinión pública era lo que se platicaba en los cafés, donde la gente se reunía a hablar de la grilla. Esa era la opinión pública. Por eso había espías, por eso había gente que se colaba por ahí para ver qué se decía, porque la gente valora mucho lo que se dice, ¿sí? Los políticos valoran mucho lo que se dice. Y bueno, en general el ser humano valora mucho lo que se dice o lo que se piensa de ellos, ¿sí? A veces me preguntan que por qué las encuestas son caras. Yo les digo, pues porque nosotros le damos un alto precio a saber lo que alguien piensa de nosotros. Sí, Gustavo Adolfo Bécquer tiene un pequeño poema que ilustra muy bien esto, ¿sí? Él decía, de lo poco de vida que me queda, diera con gusto los mejores años por saber lo que a otros de mí has hablado. Y de esta vida mortal y de la eterna lo que me toque, si me toca algo, por saber lo que a solas de mí has pensado. Entonces, ese es el valor que el ser humano le puede dar a esto. Por eso las encuestas son caras, y por eso no es lo menos importante. Bueno, son caras porque ¿quién está dispuesto a pagarlas? ¿Sí? Vemos la siguiente. ¿Cómo se hace una encuesta? A ver, vamos a ver la siguiente filmina, ¿sí? Normalmente, ¿qué hacemos? Bueno, escogemos un marco muestral, ¿sí? Que es una lista de personas, o si no tenemos una lista de personas, un directorio telefónico, o
Si queremos ir a domicilios, pues en el INEGI ahora podemos tener un mapa donde están las manzanas enumeradas, podemos sacar manzanas, y dependiendo de cómo saquemos la muestra es que decimos que tenemos muestreo aleatorio simple, que es los primeros casos, y de las listas, muestreo sistemático, también en una lista, pero en lugar de sacar una muestra aleatoria, tomar un arranque aleatorio de uno cada tantos valores y luego irlos así sistemáticamente recorriendo la lista. O si es un mapa donde tenemos enumeradas a las manzanas, le llamamos muestreo por conglomerados geográficos. Hay otro tipo de muestreo que le gusta mucho a los economistas, que es el muestreo estratificado, pero la verdad en este ámbito no tiene caso complicarse la vida, porque el ahorro en tamaño de muestra, que es el propósito de ese tipo de muestreo, la verdad no es significativo. Vemos la siguiente. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. Imaginemos que tenemos un caso, ¿sí? De una persona. Vamos a ver la siguiente, Filmina, yo creo, también para no repasar muchos. ¿Sí? La siguiente. ¿Sí? Ok, la siguiente. Ok. Bueno, miren, vamos a pensar que tenemos a una persona que está gobernando, así, una alcaldía, un estado, lo que sea, y de pronto sucede algo que él piensa que le afecta, ¿sí? Un escándalo, un problema. Y él pues anda más o menos arriba del 50% de aprobación y piensa que eso le puede hacer daño. Y entonces le manda a hablar a un encuestador. Y el encuestador le sugiere un tamaño de muestra pues bueno, digamos unos 800 personas, y se hace la encuesta. ¿Qué es lo que va a hacer el encuestador? Va a tomar la muestra esta de 800, ¿sí? Va a hacerla pues del modo que le resulte más práctico. Si es domiciliaria, pues va a empezar en una zona a la mejor periférica y vamos a ir al centro. Total que después de 4 o 5 días, él va a tener la muestra completa, hace los cálculos y entrega el reporte, ¿sí? Luego la siguiente, vamos a suponer que el reporte le da que obtiene una aprobación de 49%, ¿sí? Y alguien dice, pues se me hace mucho 49%, o sea, esto implica prácticamente que no nos afectó en nada esta situación que fue francamente una crisis. Y entonces, ¿qué puede decir el encuestador ante esto? Pues eso fue lo que me salió. Es todo lo que puede decir. Vemos la siguiente. Entonces, la siguiente, esa situación es un poco incómoda y es la que hemos observado, ¿sí? No hay ninguna explicación adicional. Bueno, ¿qué sugerimos nosotros para hacer con las encuestas? La alternativa de solución que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos la misma muestra de 800, pero en lugar de sacar una muestra de 800, sacamos 4 muestras de la población de 200 personas, ¿sí? O sea, en lugar de hacer una encuesta de 800, hacemos 4 encuestitas de 200. Vemos la siguiente. Sí, déjenme decirles una cosa. Hay un teorema en el ámbito del muestreo que dice que si nosotros juntamos muestras aleatorias, el resultado es una muestra aleatoria. Entonces, nosotros al hacer esa partición en 4 muestritas de 200, ¿sí? Si las juntamos, nos queda una muestra de 800. O sea, nosotros vamos a hacer 4 encuestas chiquitas, ¿sí? Pero al juntarlas tenemos una encuesta grande, ¿sí? Y es la que vamos a tener. O sea, no renunciamos a la idea de hacer una encuesta, pero hacemos algo más. Tomamos esas 4 encuestitas. Vemos la siguiente. Y vemos los resultados. Entonces decimos, a ver, la primera encuestita me dio 62% de toda la población, ¿sí? Luego la segunda encuestita me salió 53%, y luego 43%, y luego 39%. Y yo le estoy reportando al cliente, pues que sacó 49% de aprobación. Y él me cuestiona y me dice, oye, eso se me hace muy raro. Y entonces, ¿qué vamos a decirle nosotros? Que así nos salió, pues sí, así nos salió, pero podemos decirle algo más. Podemos decirle, mire, el problema es que estamos en un fenómeno de deterioro y usted ha tenido la evolución esta que muestra el monitoreo, ¿sí?
estábamos en la anterior, todavía no la cambia, ¿sí? Cuando hicimos la primera evaluación, usted tenía 62, luego 53, luego 43, luego 39. Entonces, no tenemos estabilidad. El 49% que le estoy diciendo es un promedio, pero un promedio sumamente engañoso. Tan engañoso como el promedio que vio aquella persona que quiso cruzar el río sin saber nadar y decía que la profundidad promedio era 40 centímetros y se fue y pues se ahogó. ¿Sí? Así de engañoso es ese promedio y así de engañosos son los promedios cuando no hay estabilidad. Entonces, aunque la encuesta me dice que tiene usted un 49% de aprobación, es más sensato suponer que la aprobación que usted tiene hoy es la que corresponde al último día de mi trabajo de campo, o sea, 39%. Esa sería la respuesta que le daríamos. Muy diferente, ¿sí? Vemos la siguiente. Vemos la siguiente. Ok, bueno, esa es la encuesta. La siguiente. Sí. Fíjense, si en cambio hubiéramos obtenido estos otros valores, ¿sí? La gráfica, ¿cómo luciría? Bueno, vean cómo ningún punto está fuera de los límites de control. O sea, estos datos muestran estabilidad y el valor que tenemos es 48%, casi 49%, pero pues una estimación confiable. Vemos la siguiente. ¿Verdad? Eso es lo que le diríamos. Y le diríamos, puedes confiar en que está así. Ahora, que la crisis esa está muy fea, pues sí, pero todavía no te pega. A lo mejor te pega después, porque aquí en política pasa como en el box, hay golpes de acción retardada, pero por lo pronto sigues más o menos estable en ese nivel. La siguiente. Bueno, este es el embrión de las cosas, ¿sí? Y eso es lo que haríamos con una encuesta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la práctica? Pues normalmente hacemos mediciones continuadas. Por ejemplo, si siguiéramos con este ejemplo y vemos la siguiente, ¿sí? Vamos a pensar que nos dice, ¿sabes qué? Haz otra medición, ¿sí? Nosotros ya tenemos una forma de juzgar la siguiente medición, porque sabemos que el límite central es 48.2, que el límite de control inferior es que vieron ahí, y el límite de control superior 57. Entonces, si nos vamos a la siguiente gráfica para juzgar el resultado de otra en función de si se mantiene estable, si se está deteriorando, se está fortaleciendo, pues tenemos con qué juzgar, sin necesidad de hacer otra encuesta de 800. Esto es lo interesante, que en este esquema nosotros podemos ahorrar mucho dinero para tener actualizada la situación de cómo están las cosas. ¿Sí? Vemos la siguiente. Entonces hacemos otra encuestita, ¿sí? Decimos del tamaño de 200, ¿sí? Vemos la siguiente. Y vamos a decir que nos salió 49%, sigue muy estable. Le decimos, ¿sabes qué? Sigue sin deteriorarte. La nueva valoración puntual es de 49 y te puedo sacar otra encuesta de 800 y junto a este último punto con los anteriores 3. Entonces, ¿qué le estamos dando al cliente? Una encuesta de 200 que le dice cómo van las cosas y le actualizamos su aprobación. Vemos la siguiente. Y le decimos, bueno, la aprobación ahora es 47.5, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Que la anterior. Vemos la siguiente. Bueno, si seguimos midiendo y ahora nos resulta este dato fatal, pues entonces ya le diríamos, ¿sabes qué? Ya te empezó a pegar, ¿sí? Y te empezó a pegar, ya tienes un valor que está muy por debajo de la línea inferior, es una alerta negativa, y aparte le diríamos dónde es que le está afectando, le daríamos el hipocentro, el antipocentro, ¿sí? Esta es la dinámica. Vemos la siguiente. ¿Sí? La siguiente. Bueno, lo anterior, ¿qué es lo que dice la encuesta? ¿Sí? Vemos la anterior, ¿sí? 45.8, ¿sí? O sea, es una encuesta mentirosa, las encuestas son mentirosas. A veces mis clientes que les encantan las encuestas y me hablan muy angustiados y me dicen, oye, es que estoy muy mal. Y digo, ¿por qué es que estás mal? Pues es que estoy viendo aquí la encuesta. Y digo, ¿para qué ves la encuesta? O sea, yo te la mando porque pues, es lo que me estás pagando, ¿sí? Pero te mando el monitoreo para que lo veas el monitoreo y juzgues en función del monitoreo, no en función de la encuesta.
Entonces, recientemente tuve un caso de esos. Estaba en una situación de franca recuperación, pero él estaba angustiado porque la encuesta le seguía diciendo que la situación no estaba bien. Y bueno, entonces aquí tenemos un esquema pues donde nos damos cuenta por qué fallan las encuestas, tenemos la manera de saber si les podemos hacer caso a veces no hacerles caso, dependiendo de lo que nos indique el monitoreo. Vemos la siguiente. Sí, la siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Sí, una vez que tenemos este esquema, sí, que es hasta donde llega nuestro trabajo realmente, pues lo que sigue es el análisis político, sí, la operación política, que precise las causas de por qué hubo una alerta negativa y buscar la verdad en los hechos, ¿sí? Lo que los chinos llaman desde hace 2100 años el chi chi qiu chi, ¿sí? Pues es la esencia del razonamiento científico, buscar la verdad en los hechos. Esto es muy interesante. Alguna vez a Bertrand Russell le preguntaron qué le diría, qué le recomendaría usted a las generaciones que siguen. Y él les comentó algo, sí, que busquen las cosas en los hechos, que decidan, que juzguen en función de los hechos. ¿Sí? Estos son los hechos. Muchas veces juzgamos en función de las expectativas o en función de lo que nos prometieron o en función de lo que nos dijeron. Bueno, pero ¿qué hicieron? ¿Sí? ¿Qué hizo alguien? ¿Sí? ¿Qué hizo o qué resultados obtuvo? En función de los hechos es que tenemos que buscar la verdad. Si alguien es bueno, ve los hechos. Alguien es malo, ve los hechos. ¿Sí? Es muy probable que a veces pensemos que algo es bueno y los hechos estén indicando que no es tan bueno, ¿sí? O que algo es malo y los hechos estén indicando que realmente no es malo, ¿sí? Esa es una cuestión fundamental que tiene que ver con el razonamiento científico. Aquí tenemos un punto muy interesante que abre un área de oportunidad, porque al nosotros utilizar este esquema de medición, lo que estamos haciendo es abrir el panorama a las diferentes ciencias que tienen que ver con el fenómeno político, que no participan. Hemos dejado el fenómeno político en manos de los publicistas, en manos de los mercadotecnistas. Y está bien, ellos tienen algo que aportar, pero no es suficiente. Necesitamos saber también qué es lo que visualiza un psicólogo social, qué es lo que visualiza un sociólogo, qué es lo que visualiza un antropólogo. Muchas áreas del ámbito social deben de incurrir aquí para tratar de explicar de manera clara por qué sucedió una alerta y sobre la base de dar una buena explicación, tomar una decisión sensata. Eso es lo que genera el mecanismo de toma de decisiones para la mejora en el ámbito político. En eso, en México y en el mundo, estamos en pañales. O sea, se abre este campo y está prácticamente virgen, ¿sí? Porque el mundo sigue girando alrededor de la encuesta y sigue, en consecuencia, pues, encontrando las explicaciones muchas veces en la fantasía. Vemos la siguiente. Pues lo anterior describe un monitoreo SABA, que es el corazón de nuestra metodología, ¿sí? Que es justamente una adecuación de las técnicas de control estadístico en la industria al ámbito social, buscando conservar la encuesta, ¿sí? Todas las decisiones, vamos a la siguiente, todas las decisiones que tomamos buscaron mantener la idea de la encuesta, ¿sí? Teniendo ese origen, digamos que garantizado. Entonces, aquí dice, recapitulando, dice, las encuestas generadas del modo anterior son como cualquier otra encuesta en cuanto a sus estimaciones, pero teniendo su origen en un monitoreo, podemos juzgar, más allá del margen de error y sus niveles de confianza, qué tanto podemos confiar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esencia, lo que sigue es, ¿qué hacemos cuando tenemos una encuesta basada en un monitoreo? Pues decimos que es confiable, pues en función de si es estable, si no hay alertas, si no hay advertencias.
Y si no tenemos esa situación, así la regla de dedillo es, en lugar de basarte en el dato que te da la encuesta, básate para saber cómo estás en el dato que te da al final el monitoreo, ¿sí? Esa es la idea. Vemos la siguiente. La siguiente, bueno, aquí están un poquito más en detalle. Esto lo pueden ver si consiguen mi libro, está todo muy, muy detallado, ¿sí? Lo pueden conseguir en Amazon. La siguiente. La siguiente, eso ya lo señalamos. La siguiente. La siguiente. Claro que es más grave la situación cuando tenemos tendencias al alza o tendencias a la baja, ¿sí? Ahí sí, de plano, es muy fuerte la indicación de que tienen que irse al último punto. La siguiente. La siguiente. Sí. Muy bien. Aquí está pues lo que comentábamos nosotros, sí, hace rato, que es la esencia de esto. Si hay estabilidad, nos vamos a la encuesta, porque tenemos el margen de error más reducido. Pero si no hay estabilidad, aunque el margen de error sea un poquito más grande, vámonos mejor con el último punto del monitoreo. La siguiente. Muy bien. ¿Qué se puede conseguir aplicando nuestra metodología? O sea, ¿qué pasa si un alcalde dice, ¿sabes qué? Yo le quiero entrar y voy a medirme, ¿sí? Es poco común que eso suceda. Pero, bueno, hay un caso aquí en Nuevo León, sí, de una alcaldesa que pues ganó con muchas dificultades, se ganó en tribunales. Es el caso de Cristina Díaz Salazar en Guadalupe. Y ahí hemos estado midiendo cada cuarto día. Y el resultado es esto. De andar en una aprobación de 40%, ahorita está en 75%, ya redondeando, ¿sí? Y si ustedes observan, pues prácticamente desde septiembre, ¿sí? Han dado arribita de 70%, ¿sí? Y amenaza un poco con subir un poco, pero ya es muy difícil, pues ya es un valor muy, muy alto. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Esto es lo que llamamos un tracking, pero otra vez, un tracking que ustedes ven de cualquier compañía solamente tiene los puntos. Y aquí tenemos puntos coloreados de repente en azul o en rojo, porque este tracking viene de un monitoreo. Y nosotros sabemos si ese día en el monitoreo tuvimos una alerta positiva o una alerta negativa. Si fue positiva, el puntito está en color azul, y si fue negativa, está en color rojo. Pueden observar ustedes cómo la esencia de lo que dijimos hace rato, de cómo la mejora se da utilizando un razonamiento científico, buscando encontrar la verdad en los hechos, cómo los avances aquí, todos tienen como antecedente una situación roja de alerta. Ustedes ven la evolución de la línea verde y entonces está en rojo, rojo y luego de ahí se empieza a levantar. ¿Sí? Y luego se va a los azules, luego otra vez un valor rojo y de nuevo para arriba. Otra vez un valor rojo para arriba, otra vez un valor rojo para arriba. O sea, la clave para la mejora son las alertas. Y las alertas negativas, no las positivas. Tenemos una situación muy triste porque los políticos no les gusta que les digamos que les está yendo mal. Ellos están siempre diciendo que les está yendo bien. Aunque les vaya mal, les está yendo bien. Si viene una tragedia, les cayó como anillo al dedo, ¿sí? O sea, esa obsesión de los políticos de mostrar, ¿sí?, que están bien, puede tener sentido en el ámbito de la propaganda y lo que hacen allá. El problema es que lo hacen también al interior. Cuando alguien va y les dice en la intimidad, ¿sí?, que están las cosas mal, ¿sí?, ellos le reprochan. Y bueno, ¿qué sucede en el tiempo moderno? Pues se apartan de esa gente, o si les hizo un trabajo profesional, pues muy probablemente no les paguen, ¿sí? Lo cual es un avance histórico, porque antes, cuando íbamos y les dábamos una mala noticia al emperador, pues nos asesinaban, ¿sí? Mataban al mensajero. Ahora ya no nos asesinan, nada más de repente no nos pagan, ¿sí? Pero es un error terrible, ¿sí? O sea, porque están renunciando a la oportunidad de fortalecerse. En lugar de engorilarse cuando alguien les señala un problema, ¿sí?,
En lugar de decir que tienen otros datos, en lugar de eso deberían de atender, de investigar, de ver y de decidir en consecuencia, sin renunciar, por supuesto, a lo que ellos pueden tener como ideología, ¿sí? Pero sí buscando una manera adecuada, sensata de mejorar en la base, o teniendo como fundamento el procurar satisfacer de mejor modo a los requerimientos, las necesidades, ¿sí? Los sueños de sus gobernados. Esta es la esencia de esto. Vemos la siguiente. Y entonces vamos a ver ejemplos concretos, ¿sí? Para ya irnos rapidito, decirles, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Siempre procuramos tener algunas cosas que nosotros estemos sufragando o que lo hagamos con algunos apoyos, pero a condición de que sea pública. Y en algunos casos, como lo que acabo de mostrar de Guadalupe, pues por la generosidad de la alcaldesa que nos ha permitido mostrar esta información, ¿sí? Entonces vamos a ver, para ya recapitular esto, pero déjenme primero ver si hay alguna pregunta acá en internet. No tenemos nada. Entonces, homicidios, así es como estamos con los homicidios, es un monitoreo semanal. Vean ustedes cómo hemos tenido en promedio, ¿sí? Pues durante un tiempo tuvimos 538. Si ustedes observan la primera línea vertical negra, ¿sí? Viene el límite central anterior, o sea, hasta ese momento, que había sido de 538. No está en la gráfica completa, seguramente hubo más variaciones porque dejamos de hacerla y luego la reiniciamos, pero luego tenemos acá más adelante otro nivel de 559 y luego de un brinco a 590, que es el límite central actual. Ahorita, pues, llevamos 5 puntos consecutivos por debajo del promedio. De continuar eso, esperamos poder recalcular los límites para que estén un poco más abajo, ¿sí? Pero esa es la evolución de homicidios por semana que nos permite observar así de manera gruesa cómo hemos tenido una sola alerta positiva, ¿sí? Y si cuentan los puntos verdes son 1, 2, 3, 4, 5. 5 advertencias positivas y una alerta positiva. En cambio, hemos tenido 1, 2, 3, 4 alertas negativas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 advertencias negativas. Esa es la evolución de homicidios. Y aquí, por supuesto, de lo que se trata es de ver cómo va, pues, para juzgar si lo que están haciendo las autoridades en esta área, pues, está funcionando o no, si los abrazos y los balazos, o las cosas, pues, que están haciendo les están jalando o no. Vemos la siguiente. Y aquí tenemos en el ámbito político la aprobación al presidente López Obrador, ¿sí? Es esta gráfica la que nos indica cómo está esta aceptación a su gobierno. Adelante, por favor. Miren, como pueden ustedes observar, de hecho esta gráfica ya la habíamos mostrado, él tiene actualmente una situación de mucha estabilidad, ¿sí? Es 62.2% el valor medio que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí la única novedad que tuvimos es esta tendencia a la baja que ya les comenté. La siguiente. La desaprobación también luce mucha estabilidad, ¿sí? En contrapartida a la caída en la aprobación, pues tenemos en esas mismas fechas el incremento acá en la desaprobación. La siguiente. Y esa es la encuesta, que es confiable, ¿sí? Tenemos una aprobación para el presidente de 60.7%, una desaprobación de 25% y pues una no respuesta de 10.1% y gente que me dice que no sabe, 3.3%. La siguiente. Ese es el tracking, ¿sí? De la aprobación y la desaprobación, ¿sí? La evolución ya más ecualizada, pues, con variaciones menores porque son promedios y bueno, pues nos indica cómo tenemos ya tiempo de no tener alertas, si vemos la última parte de las gráficas. La siguiente. La calificación al presidente.
También luz estable, ¿sí? Tuvimos una leve advertencia negativa en la evaluación anterior. Esto se hace cada 6 días. La siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas y muestra ahí una pequeña señal de una advertencia negativa, ¿sí? La siguiente. El porcentaje de calificaciones altas, luz estabilidad. La siguiente. Y bueno, él tiene en general un promedio de 7 y un porcentaje de calificaciones altas de 60.3. Observen ustedes cómo son muy parecidos los porcentajes de aprobación y los porcentajes de calificaciones altas. O sea, como que a los gobernantes se les califica más o menos como a los estudiantes de posgrado. O sea, el pase es 8, ¿sí? No 6 como en la primaria, ¿sí? Ni 7 como en algunas licenciaturas. Entonces, si quieren hacer una comparación así más o menos rápida entre lo que alguien saca de calificación y si está aprobado, bueno, ya saben que es más o menos de 8 para arriba la aprobación. La siguiente. Ese es el tracking de la calificación promedio, también se ve muy estable. La siguiente. La siguiente. Y bueno, esta es una pregunta que se ha hecho relevante porque evidentemente el factor económico va a ser un factor fundamental en lo que sigue. Hemos preguntado si alguien de su familia recibe algún apoyo del presidente López Obrador. Y durante el mes de mayo lo que observamos es que se formó una serie, o sea, hay un porcentaje menor de gente que está recibiendo apoyos, es un 6% menos. Y esto puede ser el embrión para descontentos que se pueden venir en el país de manera importante porque la gente cuando ya está recibiendo algo y deja de recibirlo, tiene un problema porque nada genera una expectativa más fuerte que ya tener algo. ¿Sí? Si tú ya tienes algo y lo pierdes, entonces pues si sientes que tienes derecho a eso. Y entonces cuando la gente ha estado ya recibiendo y deja de recibir, va a tener una insatisfacción muy fuerte. La satisfacción en general se da en el contraste entre la expectativa y la percepción, ¿sí? Entonces alguien puede tener una expectativa porque se lo prometieron, puede tener una expectativa porque él siempre se cree merecedor de eso, o puede tener una expectativa porque ya lo tenía, ¿sí? Y es más fuerte esta última expectativa. Entonces, si de pronto ya no lo tiene, pues la percepción más que percepción es realidad. Lo tenías y ya no lo tienes. Eso genera mucha insatisfacción y es lo que podemos nosotros enfrentar en el futuro porque pues va a haber necesidad de mucho más dinero para lo que quiera hacer el presidente. La siguiente. Y eso es todo, compañeros. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la vemos, ¿sí? ¿Algún comentario? Leonardo Pérez Bustos, muy interesante, gracias Leonardo. ¿Algún comentario, compañeros? Esta charla se va a dar cada martes, ¿sí? Y la vamos a estar transmitiendo cada martes. ¿Qué es lo que vamos a tener de novedad? Pues que vamos a actualizar esta última información y vamos a explicar cómo es que se juzga esto que estamos haciendo a efecto de que las personas que ven lo que estamos publicando lo puedan pues entender, justipreciar y sobre todo pues utilizar de manera efectiva para su comprensión de lo que estamos viendo o incluso, si es el caso de actores políticos, para su toma de decisiones. Yo creo pues que si a ustedes esto les resultó grato, pues que comenten que cada martes a las 10:30 esto se ofrece, sí, damos esta charla y estamos abiertos pues a las preguntas. Aquí Linet Cervantes nos dice muchas gracias, al contrario, gracias por seguirnos. Entonces, si no hay preguntas,
nos despediremos entonces. A ver, acá. Bueno, entonces pues solamente les pido eso, pues vamos a subir esto a YouTube. Entonces, pues hay mucha información también en YouTube, en nuestro canal de Saba Consultores. Suscríbanse a nuestro canal, compartan esto, difúndanlo y si les interesa, ya saben que es cada martes, pueden solicitar, aunque no reciban la invitación, sí, comentarle a sus amigos, si te interesa, manda un correo a sabaconsultores.com solicitando que te manden la liga y con muchísimo gusto nosotros estaremos al pendiente y les enviaremos la liga para vernos el próximo martes, ¿sí? Mañana les aviso que tenemos nuestra mesa grillera donde tenemos pues un análisis de esto y de las otras cosas que están pasando en el país, ¿sí? En un propósito, más de discutir, de analizar, ¿sí? Teniendo nuestras posturas y nuestras valoraciones, pero lejos del contexto polarizante en el que, de algún modo, estamos inscritos, ¿sí? No estamos con la idea de estar radicalmente en contra o radicalmente a favor de alguien, sino de visualizar qué es lo que está sucediendo y cuando las cosas nos consideremos que están bien, pues señalarlo y también hacerlo cuando nos parezca lo contrario, ¿sí? A ver, bueno, ya estamos por irnos. Dice, como siempre, muy interesante y preciso. Gracias, Salvador Aparicio. Gracias, compañero. Un abrazo. Salvador Aparicio es mi colega estadístico, me imagino, ¿sí? Miguel Ángel Rojas, muy interesante tu exposición. En las últimas referencias pones una leve baja de la valoración positiva del presidente y a la vez una baja de los beneficiarios de los programas. Los veo como temas de seguimiento. Por supuesto hay que darle seguimiento a esto. Yo creo que mucho va a depender de eso, que mantenga López Obrador un apoyo fuerte en esos sectores. Aprovecho, Miguel Ángel Rojas, para comentarte que aunque la aprobación al presidente es de 60% y se mantiene estable, ¿sí? Ha habido un cierto deterioro global porque hubo épocas en que anduvo casi en el 80%, o sea, a lo largo de este año y medio sí ha ido perdiendo algo, pero está estable. Sin embargo, lo más relevante es la composición de su fuerza. Él llegó con el apoyo de sectores medios altos, también de gente de la intelectualidad, de gente preparada. Y mucha de esa gente ha ido perdiendo, digamos que la confianza en él. Sectores intelectuales, académicos, artísticos, sí se han ido alejando a grado tal de que hoy tenemos como debilidad para él los sectores que tienen más de 15 años de estudios. Y tenemos una compensación porque gente que normalmente no vota, que normalmente está al margen de la política y que es la gente que tiene menos ingresos y menos escolaridad, son ahora los que lo están apoyando. A esto yo lo he llamado el bono de la miseria, porque la gente cuando está en esa condición terrible, pues no está politizada, ellos están buscando la supervivencia. Y cuando les preguntamos si aprueban a alguien, invariablemente nos dicen que sí, sea del PRI, del PAN, de Morena, comunista, lo que sea, ellos nos van a decir que sí. Ya tienen todos los problemas del mundo. Entonces, esa composición de fuerza de López Obrador es muy peligrosa y puede perderla si esa gente deja de recibir el apoyo que está recibiendo. Entonces, ahí hay un grave riesgo para el presidente López Obrador. Bueno, creo que fue todo, compañeros. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima emisión del martes. Inviten gente. Y nosotros vamos a estar cada martes en esto, buscando pues que estas ideas se difundan, que lo que hacemos público en nuestros reportes se entienda y eventualmente que las personas que están metidas en la política, ¿sí? Como alcaldes, como gobernadores, diputados, aspirantes a algún puesto de elección popular, pues nos busquen, porque podemos hacer mucho por ellos, la verdad, muchísimo. Y pues valdrá la pena para ustedes y pues para nosotros también, por supuesto, participar en esto.
Sabemos que el mercado es muy grande, no podemos con todo el mercado. También les mando un mensaje a mis amigos, compañeros encuestadores. Nosotros podemos apoyarlos para que adopten esta metodología. Tienen, por supuesto, que de manera clara, como opción también desarrollar esta metodología, ponerse a trabajar, buscar, estudiar el control estadístico, buscar las adecuaciones, pero a lo mejor les va a llevar algunos años. Nosotros tenemos desde el 93 haciendo esto. Entonces, una cosa más sensata, sí, que yo les recomiendo a mis amigos encuestadores de México y del mundo, ¿sí? Nos están escuchando seguramente en otros países, es que nos llamen. Nosotros les ofrecemos analizarles sus datos. Ustedes hacen su trabajo de campo, ¿sí? Su captura, y nosotros les cobraríamos solo un 20% de lo que nosotros cobraríamos. Eso que nos van a pagar, ustedes lo van a poder referir directamente al cliente con una cantidad adicional, porque lo que le van a dar a los clientes va a ser mucho más. Entonces ganarían más, se actualizarían, tendrían este esquema metodológico y entonces pues tendríamos la posibilidad de darle servicio a más gente. A mí me duele mucho, por ejemplo, cuando